Vamos. ¿Listos para estudiar? Espero que sí. Si quieres dormir una siestecita, pues aprovecha ahora mismo para que estés preparado. Porque hoy vamos a meternos en un tema. Me alegro mucho que hayamos cantado esa canción, porque hoy vamos a hablar del reino de Dios. Y es un tema, para mí, por lo menos, muy, muy interesante. Y me da un poco de miedo predicar delante de William, porque él y Eddie, porque acaban de mover de un taller sobre la predicación y no voy a predicar un sermón expositivo. Bueno, una parte, pero bueno, pero no voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Bien, pues vamos a empezar con un pequeño examen. Yo sé que no habéis venido a la iglesia pensando que ibas a tener que presentar un examen, pero hoy sí. Pero no va a ser, bueno, las preguntas no son fáciles, pero no tenés que entregarme tu respuesta al final para ser calificado. Son dos preguntas. ¿Listos? Quiero que penséis en tu respuesta y resúmelo, si puedes, en una palabra, en tu mente, ¿sí? ¿Ok? Para que después para que después veas si tu respuesta va de acuerdo con lo que vamos a hablar. ¿Ok? La primera pregunta es, bueno, doy por sentado que todos vosotros habéis orado el Padre Nuestro, ¿sí? Y en esa oración, cuando dices, venga tu reino, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Ok? Cuando tú oras, Señor, venga tu reino, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú estás esperando o pidiendo del Señor cuando oras, venga tu reino? Piensa en tu respuesta. ¿Ok? ¿Lo habéis pensado? En una palabra. Bueno, no tienes que ponerlo en una palabra, pero ten una palabra o una frase para resumir tu respuesta, para que no lo compliques tanto. ¿Ok? Y la segunda pregunta es parecida, quiero que completes la siguiente frase. El reino de Dios se parece a... El reino de Dios se parece a... O, si quieres decirlo de otra forma, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿O qué imagen podemos usar para describirlo? ¿Ok? Oremos. Padre, muchas gracias te damos porque nos has dado tu palabra como una guía y para enseñarnos de tu reino. Hemos cantado, buscad primero el reino de Dios. Ahora ayúdanos a entender un poco más de lo que es tu reino y lo que tú quieres para nosotros como miembros de tu reino. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, si no te lo sabes, tú no vives en España. No estás en España. Estás en el reino de España. Este país se llama el Reino de España. ¿Por qué se llama el Reino de España? Porque hay un rey. Y vamos a hablar hoy
de lo que es un reino y lo que es la responsabilidad del rey, la función del rey. Y eso va con el texto que vamos a leer en unos minutos en el libro de Marcos. Como hemos dicho, es un reino porque tenemos un rey. ¿Y cuál es la función principal del rey? Gobernar. Ahora, la verdad es que aunque España no es un reino, no es un reino en el sentido antiguo de un reino. ¿Por qué? Porque el poder, la autoridad, el dominio que ejerce un rey está en España, delegado al primer ministro, a sus ministros y a las cortes generales. Pero en los países antiguos, y todavía hoy en algunos países como Arabia Saudita, el rey gobierna. El rey tiene autoridad y lo que él decide es lo que sucede. Y cuando él dice no, no puedes. Y creo que es lo mismo en Marruecos, no estoy seguro. Pero hay algunos países hoy día que todavía tienen un rey que sí gobierna, que ejerce autoridad y poder y dominio sobre sus súbditos. Y en verdad, don Felipe VI tiene poder para despedir a, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez. Tiene la autoridad. Si lo hiciera, habría grandes problemas, pero tiene esa autoridad. Y él también firma todas las leyes, porque tiene la última palabra. Es la cabeza del gobierno, por lo menos en papel, en España. Y en la actualidad, en algunos países. Bien, pues es importante que entendamos ese concepto, porque ahora vamos a estudiar el concepto del reino de Dios y el rey, que gobierna y tiene autoridad y tiene dominio sobre sus súbditos. Entonces, vamos a hablar de ese tema hoy en la tarde y quisiera que abramos nuestras Biblias a Marcos capítulo 4 para que leamos los textos que tienen que ver ese tema. Ese es un tema muy amplio, muy amplio en el Nuevo Testamento. Es el tema principal de la enseñanza de Jesús, el reino de Dios. Si preguntas a cualquier teólogo, cualquier experto en la Biblia, te va a decir que el tema principal de Jesucristo en sus enseñanzas era el reino de Dios. Entonces es importante que entendamos y que estudiemos ese tema para que podamos interpretar las parábolas y muchas de sus enseñanzas. Marcos 4, versículos 21 al 34. Dice así: También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Subrayamos esa frase, sin que él sepa cómo. El campesino no sabe cómo crece las plantas, la semilla, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega
ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué comparamos el reino de Dios? Es la pregunta que os he hecho, ¿no? ¿Con qué comparamos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas palabras como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, esos son lo que hemos leído en versículos 26 al 29 y en versículo 30 al 32. Son dos de las parábolas del reino de Dios. Hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo, acerca del reino de Dios. Lo que habéis visto la semana pasada, ¿no? ¿Quién predicó la semana pasada? Peter. Bueno, predicó la primera parte de Marcos, versículos 1 al versículo 20. Es una parábola, es la parábola del sembrador, es otra parábola del reino de Dios. Entonces, y hay muchos. Pero hoy vamos a ver nada más esas dos parábolas y sobre todo la frase que os he mencionado, sin que él sepa cómo. Pero primero vamos a hablar un poco más del tema, del concepto del reino de Dios en general. Y vamos a hacer 3 preguntas. Como todo buen sermón, tiene que tener 3 puntos. Entonces, 3 puntos. Y son fáciles. Las preguntas son fáciles, las respuestas no son fáciles. Primero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar, si podemos. Segundo, ¿cómo entro en el reino de Dios? ¿Cómo puedo yo ser miembro o participante o súbdito en este reino? Y tercero, ¿cómo crece el reino de Dios? Son las 3 preguntas. Bien, la primera, ¿qué es el reino de Dios? Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra reino, normalmente pensamos en un territorio, un terreno, un país como España, ¿no? Pensamos en la península, o bueno, que incluye también Portugal, pero bueno, hablando de España, pensamos en el terreno, el territorio de España. O si pensamos en el Reino Unido, pensamos en Inglaterra, Irlanda, el norte, etc. Pero en la Biblia, el concepto de reino no es un territorio, sino que se refiere al dominio del rey, su poder, su autoridad. La pregunta no es tanto cuál es su territorio, sino que cuál es su autoridad, sobre quién tiene autoridad. Y eso es importante porque vamos a hablar del reino de Dios, y el reino de Dios no tiene territorio. Tiene un rey y tiene súbditos, pero no tiene un territorio. Bueno, entonces, el reino de Dios es donde Dios gobierna. Es donde Dios ejerce su autoridad. Ahora, los judíos en el Antiguo Testamento, ellos tenían sus reyes. Si hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que había muchos reyes. Esos reyes tenían poder, autoridad, dominio sobre el pueblo de los judíos, sobre Israel. Y luego se dividió el país en Israel y Judá, etc. No vamos a contar toda la historia, pero podemos leer de los reyes del Antiguo Testamento. Llegamos al Nuevo Testamento y llega Juan el Bautista y después Jesucristo, y ellos inician sus ministerios y ellos empiezan a anunciar que ha llegado el reino de Dios.
vamos a buscar un versículo clave para entender ese concepto. Déjeme mencionar que yo sé que la primera parte de mi mensaje es un poco abstracto, es un poco teórico, pero vamos a llegar a unos puntos muy personales, muy prácticos para nuestra vida cotidiana. Pero es importante que entendamos la primera parte. Entonces vamos a buscar Marcos 1:15 para que veamos el inicio del reino de Dios con la persona de Jesucristo. Marcos 1:15 dice así: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Esas son las primeras palabras de Cristo en el libro de Marcos. Está empezando su ministerio, está anunciando el comienzo de su ministerio público y él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Entonces, con este nuevo ingrediente del arrepentimiento, él inicia su predicación. Está diciendo que su ministerio, o más bien su reino, no es meramente terrenal, es espiritual. Y requiere que nosotros, o que los que le escuchan, lo reciban con arrepentimiento, con un cambio espiritual, que preparen sus corazones, que se preparen para recibir su mensaje con arrepentimiento. Y eso es el primer paso que nosotros también tenemos que tomar si vamos a recibir el reino de Dios. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Pero en pocas palabras está diciendo que sin arrepentimiento no hay manera de recibir el reino de Dios. Eso fue el mensaje de Juan el Bautista y también de Jesús. Otra cosa que está diciendo, cuando él dice el reino está cerca, está diciendo que el reino ha llegado en mí, en mi persona. Yo soy el reino, o yo soy el rey, y el reino está comenzando conmigo, con mi persona, con mi presencia. Vamos a ver dos versículos que explican esa idea más ampliamente. Déjeme explicar que el reino de Dios ya ha llegado en la persona de Cristo, pero no ha llegado en toda su plenitud. Vamos a ver esos dos puntos, ¿ok? Primero, que el reino de Dios ya ha llegado. Vamos a buscar Mateo 12:28. Mateo 12:28. Son dos versículos de muchos que podríamos escoger que explican que el reino ya ha llegado. Jesús dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Ok? Pregunto, ¿Jesús expulsó demonios? Sí. Y muchas otras cosas. Pero está diciendo que una de las evidencias de que el reino de Dios ha llegado entre vosotros es que yo expulso demonios. También sanaba a la gente, hacía milagros, convertía el agua en vino, caminaba sobre el mar, calmó la tormenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos milagros, esos expulsiones de demonios, todos son evidencias de que algo nuevo ha llegado el reino de Dios en medio de vosotros, en mi persona. Yo, Jesucristo, soy la expresión del reino. Yo soy el rey, lo que él enseñaba. Y ha llegado a vosotros. Y además vamos a seguir la línea de pensamiento. Entonces, Jesucristo llega, Él es la expresión del reino y Él predica a las personas. Algunos empiezan a seguirle, se convierten en sus discípulos y ellos también creen en Él
y entonces también entran en el reino de Dios, porque reciben su autoridad, su dominio, su enseñanza y, por supuesto, los beneficios de su ministerio, ¿no? Fueron sanados, fueron perdonados, fueron, podemos usar muchas palabras, justificados, limpiados, salvados, redimidos. Ahora, ellos entraron en el reino y ellos, ¿qué pasó en el libro de Hechos? Ellos empezaban a predicar, ¿no? Entonces la palabra empezaba a crecer, el mensaje empezaba a crecer, y empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo, de la tierra, ¿no? Ha llegado hasta San Chinarro. Nosotros somos fruto, somos evidencia, somos el producto de que Él sembró la palabra. ¿Entendéis? Somos nosotros miembros del reino de Dios. Somos súbditos. Él es el rey, nosotros somos súbditos en su reino. Bien, seguimos. Otro versículo que explica bien que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesucristo. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir. ¿Cuándo iba a venir? ¿Qué? El reino de Dios. ¿Cuándo iba a venir? ¿Cuándo iba a llegar el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. ¿Quién está entre vosotros? Jesús. Jesús está hablando de sí mismo. Está diciendo que el reino de Dios ha llegado a vosotros en mi persona. Yo soy el reino de Dios y va a ir creciendo. Empieza pequeño, como una semilla de mostaza, y parece insignificante, pero va creciendo, va creciendo. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. De igual manera, el reino de Dios está presente en cada persona, cada individuo que se arrepiente, que pone su fe en Jesús y que recibe el Espíritu en su vida y se convierte en súbdito o miembro o hijo o hija del Rey. Así es el reino de Dios. Ahora, mencioné que el reino de Dios todavía no ha llegado en su plenitud. Vamos a ver un versículo, un pasaje que explica ese concepto, aunque no vamos a profundizarnos mucho en eso. Apocalipsis 21, al final de la Biblia, Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. El reino ha llegado, pero no ha llegado en su plenitud, no ha llegado en su totalidad. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía, ¿de dónde? Del trono. ¿Por qué habla de un trono? Porque hay un rey. El rey está sentado en su trono, ¿no? Una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el reino de Dios en toda su plenitud, en toda su expresión. Cuando Dios gobierna en los corazones
de todos los seres humanos. Ese es el futuro. Todavía no ha llegado. Pero estamos en un tiempo entre el comienzo del reino, en más o menos el año 30, con la predicación de Jesús y Juan el Bautista, y el final de los tiempos, cuando termina este mundo, cuando Cristo regresa, que no sabemos cuándo es. Pero estamos en esa temporada cuando el reino va creciendo, va expandiéndose. Por eso nos interesa plantar nuevas iglesias, porque una nueva iglesia es nada más que una embajada o ¿cómo se dice? Un outpost. ¿Cómo se dice outpost en español? Alguien que habla inglés. Un lugar donde se establece un nuevo punto de ataque. Podemos decirlo así. Bueno, entendéis la idea, ¿no? Una base militar, así. ¿Cómo? Una base militar. Una base, pero aquí está la base militar y estableces un punto. Bueno, ¿entendéis la idea? Es lo importante. Un punto de avance. Algo así, ¿no? Eso así. Bueno, eso es lo que es una nueva iglesia. Porque aquí somos, ¿qué? 15, 20 personas hoy. Pero esperamos que en un tiempo seamos 200, 300, 1000, no sabemos, ¿no? Tenemos que tener fe de que el reino de Dios va creciendo, por eso evangelizamos, por eso hacemos pequeños grupos, por eso estamos orando por las personas para que lleguen a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va avanzando, va creciendo, dominando los corazones, con amor, con sanación, con redención, con reconciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Los frutos del reino. Bien, bueno, ese es el primer punto. Segundo, ¿cómo entro en el reino de Dios? Eso ya lo hemos tocado un poco, pero los evangelios contestan esta pregunta de modo pleno. ¿Cómo entro? Ahora vamos a ser un poco más práctico. Yo sé que ha sido un poco conceptual hasta el momento. En Jesucristo, cuando tú llegas a conocer a Jesucristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y te entregas a Cristo, tú te conviertes en miembro de su reino. Él es ya tu rey. ¿Qué cantamos, Edith? Hace unos minutos. Quiero sacrificar. Quiero que gobiernes mi vida. Ajá. Me doy en sacrificio a ti. Me doy en sacrificio a ti. ¿Por qué? Porque Él es el rey. ¿Verdad? Y nosotros nos entregamos a Él. Queremos que Él gobierne nuestra vida, porque hasta la fecha nuestra vida ha sido un desastre. Y lo hemos hecho un desastre. Y queremos que haya algo de orden, algo de sanación, algo de redención en nuestra vida. Es un proceso, normalmente no pasa de un día al otro, pero el rey, su negocio, su trabajo es poner orden, sanar, redimir, reconciliar, perdonar. Esos son los frutos de ser miembro de su reino. Qué bello, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona que entró en el reino, para que veamos que hay ejemplos muy específicos en la Biblia. Un ejemplo muy bien conocido. Juan capítulo 3. ¿Quién encontramos en Juan 3? Nicodemo. Si no lo conoces, tienes que conocerlo. Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un fariseo. Ese hombre no es cualquier hombre. Ese hombre es un erudito, es un teólogo y un gobernador a la vez. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
Hazte cuenta que Nicodemo no le hizo ninguna pregunta. Es como si Jesús le interrumpiera y le dijo, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Ese es el mensaje de Cristo para Nicodemo. Nicodemo,